Esta es una pregunta que viene bastante frecuente cuando hablamos de constelaciones familiares. Seguramente si has estado cerca del tema has escuchado esta idea de que las cargas se pasan de generación en generación. Es así como de los básicos, así de conocimiento general de que la gente, al menos que ha escuchado de constelaciones, se ha topado con esto. Me han preguntado cómo es que sucede, cómo es esto de que se van pasando las cargas y cómo como padres podemos ayudar a que no se sigan pasando esas cargas. Esas cargas usualmente tienen dos formas, una lealtad o lo que a veces se conoce como un patrón, ¿no? Y entonces es como una repetición de lo mismo, ¿no? La clásica de una forma de un patrón de pareja y algún descendiente lo repite igual. Una profesión y la persona lo repite igual. Cosas que suceden en su vida y los descendientes empiezan a manifestarlo en sus propias vidas de una forma casi a veces es idéntica, así que te sorprendes, o similar, pero dentro de un marco, de un patrón bastante parecido, ¿no? Y hay otra forma de que la carga se va volviendo a pasar a través de las generaciones y es como posición, pareciera, ¿no? Entonces si la abuela se casaba y no le iba bien, un descendiente no se casa, ¿no? Pero está en respuesta todavía a algo que pudo haber sido relacionado con esa abuela. O sea, a veces no parece o no se nota porque son contrapuestos. Es, por ejemplo, común cuando ha habido violencia o contra alguien del sistema y entonces alguno de los descendientes es violento contra las personas con las que se enfrenta esta persona. Entonces parece como, no, porque acá eran las víctimas y el otro es el victimario, ¿no? El descendiente es el victimario. Y puede parecer que no están relacionados porque no es lo mismo, pero muchas veces cuando nos metemos a abrir la constelación, realmente, aunque es una respuesta, un síntoma opuesto, es en oposición a esto, ¿no? Digo, para que quede un poquito más claro todavía, cuando suelen ser esas oposiciones de víctimas, victimarios, es como yo voy a vengar, ¿no? O yo para que no me pase lo que a ti, o yo sí pude defenderme, yo sí pude salirme, yo lo hago por ti, ¿no? Y es como una forma de salvar o de proteger. Hay tantos matices y tanta variedad de colores de cómo se manifiesta en los sistemas que, bueno, ya seguramente lo han escuchado de mí si han estado aquí cerca del canal, que varias veces comento que yo sé que eso es muy tentador el decir, si pasa esto, es que pasó esto, y si es así, es así. La gente le gusta hacer como no sé si han visto el meme así que van haciendo como todos los trazos en el mapa para encontrar, ¿no? Claro, eso es lo que al final se hace en una constelación en cierto modo, pero no es como tan así, tan simple, ¿no? Si pasó esto, es que es esto y así se va a ver. Las visiones reduccionistas, aunque puedan dar una sensación de claridad en un momento, no dan una solución. Por eso es bien importante que esto sea visto con una mirada amplia de, en teoría, un constelador que está bien formado, ¿no? Bueno, entonces vamos retomando a la pregunta inicial, que es ¿cómo se pasan las cargas y qué se puede hacer para evitar que los hijos puedan seguir llevando cargas del sistema? He mencionado ya en otro momento algo de que existen unas leyes sistémicas. No tenemos que meternos a todo el detalle de eso, pero vamos a hablar de una que tiene que ver con esto de cómo se pasan las cargas. Las leyes sistémicas, como les he platicado, es algo que se estudia para ver cómo se comportan los sistemas y los elementos. ¿Qué pasa si se mueve uno para acá? ¿Qué pasa si ese movimiento fue así? ¿Qué pasa si se repite? ¿Cuáles son las implicaciones de que en un grupo haya cambios, haya movimientos? Entonces, una de las leyes sistémicas, la que vamos a ver en este momento, es que no puede haber huecos, no puede haber, en el lenguaje muy de constelaciones, no puede haber excluidos. Lo voy a ver porque vamos a verlo aquí, no es una formación, no es algo técnico. Esto que les comparto es para que se hagan preguntas, para que tengan contextos y puedan ver las cosas con estas miradas sistémicas, pero no necesariamente es para que se lo tomen así, tal cual, ¿no? Esto es
hay mucho, mucho, mucho que estudiar acerca de estas cosas. No es tan sencillo como a veces puede parecer. Entonces, vamos a verlo así simple, ¿no? Imagínate que hay varias piececitas en esto que va completando un sistema y una de ellas falta. Obviamente, nadie falta en un sistema en el sentido de que todos los que están en el sistema y han estado siempre en el sistema. Pero ese movimiento de faltar no es, por ejemplo, la clásica que luego dicen, el que falta es el que se fue, o sea, el papá que no asumió. O sea, el movimiento de irse no es el quitar la pieza del tablero, ¿no? El movimiento de exclusión, si bien puede ser quien se retira de su rol y de su responsabilidad, pero va muchísimo más allá. El hecho de mover es el excluir. Y el excluir es decir, tú no perteneces. Tú como no nos gusta cómo esto embona aquí, tú no. Y puede ser alguien, como seguramente pueden encontrar ejemplos de volada, alguien que convive con ustedes. Entonces no es alguien que se fue, no es el malo, simplemente es alguien que internamente el sistema, con que haya uno del sistema que lo esté rechazando, ya eso empieza a generar un movimiento de exclusión. A veces la gente dice, no, yo no excluyo a nadie, o no, pues ese abuelo que yo ni sé de él, no lo conocí. Pero a veces la exclusión que vive un descendiente es que la hizo alguien del pasado, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo no es quién lo hizo, ¿no? Que es muy de quién tiene la culpa, que es a veces como es un primer disfraz que nos ponemos cuando empezamos a hacer este tipo de trabajo. No es mi culpa, es culpa de quién. Aquí el punto es que eso está sucediendo en el sistema y si a ti te está sucediendo algo por impacto de eso, pues no hay otra más que trabajarlo, ¿no? Entonces, este movimiento de exclusión, de que alguien falta, de que no está, estos movimientos de rechazar, ¿no? Lo que yo no quiero reconocer que sí sucedió, los secretos, que no se quieren integrar. Bueno, aquí solo porque lo mencioné voy a aclararlo. Los secretos no significa, sé que hay varias visiones allá afuera, pero voy a decir la que veo como con mejores resultados, ¿no? Los secretos no es que ahora le tengo que ir a decir, no, el secreto se respeta, ¿no? Pero una cosa es respetarlo y otra cosa es no asumirlo. En otro momento, si les interesa, entro más a detalle sobre el tema de los secretos en las familias, que es un tema bastante fuerte, ¿no? Pero no se trata de, para integrar y que no haya esos huecos que estás hablando, tengo que decirlo y como full disclosure, ¿no? O sea, estar como que contándole todo a todo mundo o a los hijos, cosas de los padres. No va por ahí. Es asumirlo, ¿no? Es saber, esto pasó y esto es así, ¿no? Simplemente, como les digo, el sistema está, ¿no? La gente que te cae mal, los rechazados, están porque son parte del sistema. Pero claro que hay una cierta actitud, una disposición o unas actitudes que buscan excluir, ¿no? ¿Significa que tienes que ser amiguito con todo el mundo? No, pero es la actitud interna la que aquí vamos a ver reflejada como en esta radiografía del sistema familiar. Entonces, vamos, ya hablamos un poquito, hay elementos en el sistema, cuáles son los movimientos que son como una exclusión. Cuando hay una exclusión, lo que nos dice la ley sistémica es que no puede haber huecos. Entonces, imagínate que tú estás haciendo galletas o no sé, algo de repostería y estás llenando los moldes y te saltas uno de llenar con la mezcla que hiciste, la harina. La ley sistémica dice que no puede haber esos huecos por ley sistémica. Porque lo que se observa es que cuando hay ese huequito, ese espacio que no quedó lleno, se reacomoda el sistema para que haya una sensación de completud. Y digo sensación de completud porque obviamente no es la formación real, ¿no? Es como, faltó, ¿quién se pone? Y ahí medio se acomodan los que se saben el ensayo, pero no es el rol que ensayaron ni el rol asignado. El sistema entra en este modo como reparación, como de reparativo, y reajusta, y no importa quién sea quién. Aquí si es el director de la obra, si es el que estaba en los telones, no importa que sea, jala para colocar elementos y que se complete el sistema
para, otra vez digo, que no haya huecos. Entonces, el problema de esto, eso está bien, ¿no? O sea, en teoría no es un movimiento malo, lo hace el sistema para como reparar. Pero el problema es que cuando los elementos no están en su lugar, no tienen acceso a toda como los frutos de la vida. ¿Qué significa eso? Cuando tú no estás en tu lugar, se va a ver afectado alguna o varias de estas áreas. Dinero, acceso a la paternidad, maternidad y cómo se vive esto, al trabajo, a la pareja y en general a la salud, a la plenitud para la vida. Entonces, cuando no estamos en el lugar, se afecta algo. Como les dije, lo puedes ver en una o varias de estas áreas. Porque toda esta fuerza para ir a todas estas áreas de tu vida solo se puede obtener cuando estás en tu lugar como original, ¿no? Si vamos a revisar en esa obra de teatro, vamos a revisar el directorio, ¿cómo se llama esto de como el que sale de tal es fulanita personal, ¿no? Para que esté realmente como corresponde, eso sería estar en tu lugar. Eso sería que el abuelo ocupa el lugar de abuelo, los padres ocupan el lugar de padres y los hijos ocupan el lugar de hijos. ¿Qué sucede cuando el abuelo fue excluido? Porque la abuela trae una historia de algo de su sistema, que se casa con alguien que nadie, aquí a nivel sistémico nos empatamos con gente que tiene cosas que va a repetir el patrón. No digo que sea lo mismo a nivel terrenal, ojo, ni emocional, ese es otro lenguaje que vamos a mencionar en otro momento, pero a nivel sistémico todo concilia como a la par, ¿no? Entonces el golpeador con el que trae una lealtad a las mujeres golpeadas, esto empata, que esté bien, que no tenga consecuencias en la tierra y que pues es que yo tengo esto en el sistema, entonces aquí me voy a quedar, no, lo aclaro y lo super aclaro porque muchas veces este lenguaje se comparte como, lo sistémico es la realidad y es la única realidad y la verdad es que no es así como se vive una vida tan integrada. Si a ti te funciona y quieres, vas para adelante. Pero aquí en este espacio sobre todo lo menciono para quienes quieran verlo con las capas de la realidad, que es humana, emocional también y muchas otras, y no solo la parte sistémica. Pero vemos lo importante, para mí es súper importante integrar en esto la capa sistémica para poder desaturar estos temas y no solo como a nivel más terrenal. Hay cosas que corresponden a unas cosas y otras que corresponden a otras. Entonces vamos a dejarlo por ahorita ahí, pero definitivamente es un tema que hablaremos más tarde. Bien, este movimiento conciliatorio, por decir, de esta abuela que trae sus rollos, entonces siempre está de genio con el abuelo y lo excluye, él no sirve, él no es bueno, él no sé qué, lo va haciendo a un lado, aunque estén casados toda la vida, o se separen, o lo que tú quieras, ¿no? Pero la abuela está haciendo un movimiento que aquí es muy clara, una exclusión. Hay exclusiones que no son tan claras, pero por ahora vamos a ponerlo súper sencillito. Entonces la abuela está constantemente excluyendo, nunca hay vínculo entre ellos. En el momento en que no hay vínculo entre ellos, ahí hay esa exclusión del abuelo. ¿Cómo decimos que no puede haber huecos? Entra uno de los descendientes y es tomado por el sistema para colocarse en el lugar del abuelo. Aquí toman una respiración profunda los que les resonó desde el cuerpo, porque es normal al escuchar esta información que esto suceda. Entonces es común esto, por ejemplo, lo más común, no digo que solo se den estas situaciones, es que sea el primogénito o el primero del género, ¿no? El primer hombre o la primer mujer, aunque la mujer sea la cuarta o tercera de sus hermanos. Entonces, este es el primer varón y el sistema lo jala y lo coloca en el lugar del abuelo, aunque el abuelo esté presente todo el tiempo, aunque se conozcan y se lleven incluso bien. Pero, por ejemplo, con la abuela se va a recargar en él y es, el hijo perfecto y el hijo tan bueno y él siempre me lleva, me trae, me ayuda y es tan bueno, tan bueno, tan bueno. Porque, claro, lo está viendo como el marido apoyador que ella nunca tuvo. ¿Qué sucede? Esta gente, usualmente, una de las áreas que primero se va a ver afectada es su acceso a la pareja, porque él ya está de pareja de su madre, porque está cumpliendo el rol de su padre, ¿no? Entonces, de esto podemos seguir hablando un montón. Ustedes díganme cuáles de los temas que van escuchando les vibra, les interesa y de aquí continuamos, porque todo esto es súper extenso, como les dije hace rato, no es tan así como a veces lo queremos ver como soluciones rápidas, ¿no? Estos son
ir viendo poco a poco. No para ahí el desorden, porque esta persona supongamos que sí se da que tenga acceso a la pareja, pero no va a empatar con la pareja o la toma como niña, o bien es muy común que aquí más bien tome a una mujer como su madre, porque él no tuvo una madre. Entonces la hace como hacer el rol de madre. Obviamente ella va a traer cosas de su sistema también, ¿no? A menos que ella de pronto se dé cuenta y ¿sabes qué? O creamos otra realidad o yo voy a crear otra realidad donde sea posible crear otra realidad. Pero bueno, entonces este es donde empieza el desorden. Y digamos que ellos, aún con su desorden, tienen hijos, que es lo que realmente muchas veces sucede en muchas familias. Cuando ellos tienen hijos, su padre sigue en el lugar del abuelo de estos chicos. Entonces, o sea, el papá está en el lugar de su papá a la vez, ¿no? Entonces esos hijos están sin un padre, aunque tengan un papá físicamente, aunque el papá esté toda la vida con ellos. Esta es la dinámica del desorden. Y así es como se pasan como las cargas, ¿no? Y lo no resuelto. Entonces, este ejemplo fue muy, muy clarito. Más adelante seguramente habrá posibilidad de hablar de otros tipos de ejemplos, cómo se van pasando cosas, sobre todo más generacionales. Pero aquí es el desorden de una familia donde hay la exclusión del abuelo. Y aunque el hijo está asumiendo y tomando el rol de su papá, y él incluso va a ser como el que, dependiendo de la situación, obviamente, ¿no? Hay miles de casos, de verdad, es impresionante la cantidad de diversidad en cómo esto se puede manifestar. Por eso no se apresuren a sacar conclusiones. Si donde te dé una sensación de algo por ahí para mí, va, ¿no? Pero todo esto es muy extenso. Entonces ese hijo que está en el lugar de ese abuelo, dependiendo de las condiciones del papá, puede incluso asumir como el rol de protector de toda la familia, ¿no? Entonces a veces son cargas que lleva este padre, y aun cuando llegan a ser hombres que pueden mantener a sus familias de origen y como de que a sus 5 hermanos o no sé, no tuvo por mucho tiempo, y a su mamá y cargarla emocionalmente y demás, es un hombre que carece de padre. Entonces en un cierto nivel de desarrollo es un hombre que es un niño en parte, ¿no? O sea, una parte de su desarrollo se quedó a un nivel bastante infantil porque nadie puede cubrir el lugar de los padres. Y eso que en teoría iba a recibir del padre, nunca lo ha recibido. Y aunque él obviamente va a colocar a uno de sus hijos de su padre y de su madre, que no tiene, ¿no? Que bien puede ser la esposa o una de sus hijas. Es súper común también ese lugar, ¿no? Entonces, aunque los tenga como de suplentes, no se está nutriendo porque no lo puede nutrir porque no es el padre. Entonces, esta es una forma muy clara, súper altamente común, de cómo la carga de lo que el padre le hizo falta la van a llevar los siguientes descendientes y con las consecuencias que esto tiene en su vida. Así es un poquito una dinámica como de una primer vista sencilla de cómo suceden transmitir las cargas generacionalmente. Y esto es solo por el desorden de cómo están colocados. A veces podemos hablar de situaciones que sucedieron particulares, cuando hay una migración, cuando alguien pierde una cosa, cuando ya ciertas historias particulares. Pero estos desacomodos de orden, de jerarquías, son impresionantemente comunes, ¿no? O bueno, demasiado, o sea, son muy típicos, son muy comunes, son muy regulares, que se observan en todas las familias. Bien, con esto los dejo por ahora. Creo que deja mucho a observar, a reflexionar, y definitivamente cierro con lo que les había comentado que iba a ser la segunda parte de esta pregunta, que es ¿qué se puede hacer para evitar que se sigan como continuando el pasar estas cargas? Y la primera solución, la solución 1 es trabajar en ti como padres. O sea, tú como padre trabajar en ti, para que aquello que está no resuelto en ti no lo suplas, veas las formas en que tú puedas recibir eso que necesitaste, en este ejemplo lo que el padre no tuvo, para que no esté buscando los suplentes en gente que no tiene por qué estar pagando eso, ya desde una decisión más consciente. Hasta pronto.